Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días, feliz año para aquellos que han retornado. Algunos de ustedes pues ya hemos hablado este año, para los que no, feliz año y bendiciones de mi parte, de mi familia, de mis hijos, para todos ustedes, y especialmente de parte de nuestro Señor, para cada uno de los que asisten a esta congregación del tabernáculo. Si ustedes lo recuerdan bien, estamos trabajando sobre un tema muy especial. ¿Alguien recuerda cuál es el tema y cuál es el lema que tenemos para este año? La familia, pero hay algo más. ¿Qué queremos que sea la familia? Un hogar. ¿Para qué queremos que sea un hogar? ¿Para quién? Para Dios. Entonces, eso es lo que nos mueve y es acerca de lo que estamos trabajando. Y empezamos el año, terminamos el año anterior hablando un poquito de del llamado profético de Malaquías a volver a la familia como base de toda nuestra intención para este año, primera cosa. Segundo, estuvimos viendo ya lo que significa que nuestra casa sea un altar, ¿cierto? Quiere decir que el lugar donde nosotros vivamos debe ser un altar para el Señor. Y para eso veíamos el ejemplo de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, que hacían tiendas, levantaban tiendas, pero además hacían altares. Y no encontramos que hicieran ninguna tienda sin un altar. Y así debe ser. Y la pregunta era, nuestro hogar, nuestra casa, es un altar de adoración al Señor. Hoy vamos a seguir dentro de esa dirección. No basta simplemente con que montemos una especie de altar, porque alguien diga, yo tengo un rinconcito que es como una especie de altar, o como veíamos hace 8 días, que está ya como se tenía en el pasado, lleno de santos, ¿no? Y ahí, no se trata de eso. ¿Qué es lo que hace que un hogar, que una casa sea verdaderamente un hogar y que sea eso, un altar para el Señor? Para eso quiero llevarlos a una lectura muy conocida en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta es una de mis lecturas favoritas y además es la que me da la oportunidad, cuando hacemos el trabajo prematrimonial, de que las parejas elaboren sus votos matrimoniales. Y por eso este texto es para mí muy querido y quiero que lo lo exploremos un poquito. Es muy rico y muy lleno de elementos. Por eso vamos a ser un poquito resumidos. No me puedo extender porque con un solo versículo, nada más con el primer versículo, hacemos toda una lección en el prematrimonial. Entonces, ustedes verán la profundidad que puede tener esta lectura. Pero vamos a tratar de apelar a la capacidad de síntesis. Efesios 5, del 21 al 33. Efesios 5, del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposas en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,
pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amado Dios y Señor, aquí está esta hermosa palabra que tú, Señor, nos regalaste a través del apóstol Pablo y por inspiración de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, al recorrer estos versículos, Señor, darte a ti la gloria y la honra. Queremos, Señor, entender, aprender y aplicar, porque es esencial, Señor, porque de esto depende que podamos reflejar tu gloria a través de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con algo que de pronto les puede parecer que no tiene mucha aplicación, pero vamos a ver que sí. ¿Ustedes dirían que hoy existe la esclavitud? La esclavitud como fenómeno. No le digo si alguien es esclavo del juego o esclavo del alcohol, pero si existe la esclavitud como fenómeno. ¿Qué dirían? ¿Sí o no? Sí, bueno. No es algo del pasado, sigue siendo una triste realidad. Hoy en día, pleno siglo XXI, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y de todas las peleas de los derechos civiles, sigue habiendo esclavitud. Es decir, existen personas que son obligadas a trabajar en condiciones inhumanas y no pueden escapar de esa situación, sino que están obligados, bien sea por culpa de amenazas o por abuso de poder o porque se les ha manipulado y están en esa situación. Se cree, según las estadísticas de algunas de las organizaciones que están trabajando en ese punto, que alrededor del mundo hay más de 50 millones de personas que están sometidas a esclavitud. Eso es el equivalente casi a la población que nosotros tenemos en Colombia. Entonces, no es poca cantidad. Y se dice que puede ser por trabajo forzoso o por explotación sexual. Trata de personas que está asociada con este fenómeno. Los matrimonios forzosos que existen en algunas culturas, la servidumbre por deudas y la esclavitud doméstica. Según las ONGs que trabajan en este punto, dicen que eso es un fenómeno causado por la pobreza, pero yo creo que es un poquito distinto. Yo considero que la causa de que exista esclavitud viene de ignorar los principios divinos, viviendo para la autosatisfacción e ignorando la individualidad y la trascendencia del otro. Ustedes dirán que tienen que ver eso con nuestra lectura. En esencia sí, porque van a ver que se puede malinterpretar esta lectura que nosotros vamos a ver como una licencia para subyugar a las personas. Pero realmente no se trata de eso. Y la clave aquí es si yo voluntariamente, ¿sí? O sea, aunque el Señor nos da una orden, la actitud debe salir de mi corazón. ¿Sí? Y esto es básico e importante, porque alguien podría decir que la Biblia favorece de alguna manera la explotación y la subyugación de las personas. ¿Lo han oído por ahí? Eso es algo de lo que yo espero que hablemos en apologética, porque se acusa a la Biblia de ser un libro machista, de ser un texto misógino, todas esas cosas que favorece la esclavitud, y de hecho algunos grupos humanos defendieron la esclavitud basadas en la Biblia. Entonces, teniendo eso en mente, quiero que empecemos a explorar esta lectura viendo una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y es la palabra sometimiento. Porque la base de esta lectura, de esta exposición hoy, es esa palabra, someterse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es sometimiento?
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la acción y efecto de someter. Y hay sinónimos que son dominio, sujeción, represión, opresión, doma, conquista, reducción, humillación. También está asociado a sumisión, subordinación, obediencia, rendición, entrega, capitulación, acatamiento, vasallaje y claudicación. ¿A quién le gustó la palabra? Ese es el concepto que existe en el mundo, ¿cierto? De que la palabra sometimiento tiene una connotación negativa. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos diciendo aquí, delante de todos ustedes y de las personas que nos están oyendo, que el sometimiento es importante? ¿Sí? Para algunas mujeres pueden decir, no, señor, a mí no me venga con eso, yo no me la dejo montar. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿es una palabra indeseable? Ahora, vivimos en una cultura que exalta la defensa de los derechos. ¿Es malo defender los derechos? No, definitivamente es bueno. Pero ¿por qué no insistir más bien en nuestros deberes? Ustedes dirán, bueno, no me parece, porque ese sería el principio para eso que está tan negativo de represión, opresión, conquista, reducción, humillación, cuando yo hago el énfasis en mis deberes. Pero realmente el fenómeno que ha llevado a la descomposición de la sociedad es insistir tanto en los derechos que hemos olvidado nuestros deberes. Y esencialmente les decía que cuando hacemos una ceremonia de pacto matrimonial y uno da sus votos matrimoniales, no está insistiendo en sus derechos, sino en sus deberes. ¿Sí? Puede que suene poco favorable, pero se los voy a poner de esta manera. ¿Qué tal que cada uno hiciera de su prioridad su deber para con los demás? Nuevamente, ¿qué tal que cada uno de nosotros hiciera de su prioridad su deber hacia el prójimo? ¿No sería casi innecesario tener que pelear por los derechos si así se hiciera? Pensémoslo por un momento. Y es que de eso es de lo que se trata esta lectura de la palabra. Es ver cómo es el amor aplicado, cómo es la vivencia del amor doméstico. Y está dentro del contexto de un capítulo muy bonito en la carta de los Efesios. La carta del apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Efesios empieza realmente con algo como esto. Vamos a leer, vamos atrás, versículos 1 y 2. A mí no me gusta poner aquí atrás simplemente por puro malvado que soy yo. Yo quiero que traigan sus Biblias. Es pura maldad, pero bueno, lo admito. ¿Sí? Amén. Bueno, gracias, hermana, ya me siento mejor. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, dependiendo de la versión que tengan, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces esto es como a manera de prólogo a todo lo que vamos a discutir. Tenemos aquí una orden. ¿Cuál es? Ser imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Sí? De Dios a quien se identifica como Padre. Aunque no mencione ahí a Dios como Padre, se dice de nosotros que somos hijos amados. ¿Listo? Entonces, tenemos una orden, imitar a nuestro Padre. ¿De acuerdo? Y para hacerlo tenemos que andar en amor. Y esa palabra andar no es simplemente así. Esa palabra andar tiene esta implicación. ¿Qué hice? Caminé alrededor del púlpito, ¿cierto? Entonces es eso. No es un simplemente ir hacia el frente, sino ir mirando y reflexionando
por donde voy dando y volviendo a pasar. ¿Sí? ¿En qué? En amor. ¿En qué tipo de amor? El amor de Dios, el amor sacrificial. No es el amor romántico, no es el amor de los amigos, no es el amor de la familia, es el amor de Dios, el amor que es sacrificial. Entonces, para ser imitador de Dios, nuestro Padre, sus hijos, tenemos que vivir dándole vueltas y vueltas alrededor de la vida de amor. ¿Sí? Eso, ¿cómo se vive de una manera práctica? Siendo como Cristo nos amó, que se entregó por nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la manera? Porque Dios no nos deja ahí a la deriva. Bueno, ¿qué quiere decir eso de que démosle vueltas alrededor al amor? No, es que debe ser como Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Como un sacrificio y como una ofrenda, ¿cierto? Él se sacrificó. Y ese término de sacrificó y ofrenda es lo mismo, básicamente lo mismo. Es una redundancia, ¿sí? Quiere decir que yo me entrego, como Él se entregó, ¿sí? Y el significado de eso es que sea como un olor fragante, como un perfume hermoso. Hoy en la mañana cuando salí yo me eché colonia. ¿Para qué me echo colonia? Para oler rico, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros queremos oler bien. ¿Alguien quiere venir y oler feo? No, listo. Para Dios, la colonia que nosotros nos aplicamos es la vida de amor sacrificial. Entonces, si nosotros vivimos ese tipo de vida, le olemos rico a Dios. Porque dice que esa ofrenda sube como olor fragante. ¿Para quién? ¿Para los ángeles? No, para Dios. Bueno, hermanos, ¿quiénes quieren olerle rico a Dios? Bueno, listo, entonces ya saben cómo. Pero eso tiene unas especificaciones, ¿sí? Y algunos puntos prácticos, y vamos a ir a lo que significa en la vida de pareja, ¿cierto? En la vida familiar. Saltamos al versículo 21, que es nuestra lectura base. Y aquí es donde les digo que nos podríamos demorar 1 hora. Pero vamos a tratar de ser resumidos. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Listo. ¿Cómo es posible que ese versículo tan cortico tenga tanta importancia? Pues sí. Aquí la palabra, entonces, es una palabra muy simpática. ¿Sí? La palabra es hupotazo. Hupotazo es la palabra para sométanse. Es un vocablo compuesto que viene de hupo, que quiere decir debajo en condición inferior, y tazo, que quiere decir asignar, disponer, arreglar de manera ordenada. Entonces vamos a armar el rompecabezas. Hupotazo quiere decir, uniendo los dos términos, subordinar, obedecer, poner en obediencia, colocar a la persona por debajo, pero de una manera racional. ¿Sí? O sea, tiene que ver con la decisión de la persona de ponerse por debajo. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiere decir cuando dicen sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? Y yo estoy convencido definitivamente que la aplicación de este principio es la solución para los problemas de convivencia y de los conflictos que existen en nuestra sociedad. Totalmente convencido. Dice, ¿cómo puedes decirlo? No es las organizaciones de defensa de los derechos civiles. No, si cada cual se somete al otro, pues nadie se la monta al otro. Así de sencillo. Vamos a vivir en vidas en las que la prioridad mía es el bien del otro. Y eso es lo que se dice acá. Y fíjense que dice que es unos a otros. Es decir, que no hay exclusión. No hay nadie que pueda decir que no está obligado a someterse al otro. Entonces, si tú estás con tu pareja, mírala por un momento. ¿Sí? Los que están con su pareja. Dice, yo me someto a ti, así como tú te sometes a mí. ¿Sí? O sea, entonces, ¿quién se la monta al otro? Nadie.
Nadie. Porque cada uno está sometiéndose al otro. Se pone en condición de inferioridad con respecto al otro. Eso no es una idea muy bonita en este mundo. Porque aquí nos enseñan, en el mundo nos enseñan que yo voy a ponerme por encima, debes destacarme. Por favor, tu autoestima se va a lastimar, ¿sí? Te van a hacer bullying. Sí, no va a haber bullying si yo me someto y el otro se somete y el otro a su vez se somete. Por eso dice, sométanse unos a otros, recíproco. ¿Sí? Si es así, funciona. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué razón tenemos que hacer eso? Dice, entonces alguien que no le guste mucho, ¿por qué tengo yo que someterme? ¿A cuento de qué? Ahí también está en el versículo. ¿Lo hago por qué? Por reverencia a Cristo. Entonces, no es una simple disquisición filosófica del apóstol Pablo, sino que es un mandato que viene directamente del Espíritu Santo a través de Pablo. Y nos da la razón. La razón es por reverencia a Cristo. Y esa palabra por reverencia quiere decir ser puesto en temor. Es la misma palabra donde viene nuestro término fobia. Pero no quiere decir tener miedo. Se trata del temor reverente a Dios. Recuerden que nosotros estamos hablando que queremos ser ¿qué? Olor fragante delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser olor fragante delante de Dios, olerle rico a Dios, tenemos que someternos unos a otros. ¿Sí? Cuando nosotros no lo pensamos de alguna manera, la clave de todo es cómo la familia va a reflejar la gloria de Dios. Y es imposible que reflejemos la gloria de Dios si no nos sometemos unos a otros. Sencillos. Allá en Génesis capítulo 1 versículo 27, muy conocido, dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Sí? ¿Por qué tanta insistencia? A ver, ¿por qué Dios crea a los seres humanos a su imagen? Al hombre, dice en algunas versiones. Bueno, eso quiere decir a la humanidad. ¿Por qué vuelve y dice, oiga, pero recuerde que fue creado a imagen de Dios? Y el que lo creó fue hombre y mujer, a imagen de Dios, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la imagen de Dios en la humanidad se expresa en la relación del hombre y la mujer, ¿cierto? Sí, el hombre lleva la imagen y semejanza de Dios. Sí, la mujer lleva la imagen y semejanza de Dios. Pero aquí hay una conjunción copulativa, ¿cierto? Y hombre y mujer reflejan la imagen de Dios. ¿Cómo? Vamos a verlo. En la unión conyugal es que expresamos de mejor manera, de manera óptima, la unidad de Dios. Y lo hacemos sometiéndonos unos a otros. El carácter mismo de Dios se expresa en servicio. Y ese es el que nos obliga, porque se trata de la gloria de Dios, por reverencia de Cristo. ¿Cierto? Vamos a hacerlo de manera práctica. Dejemos la teoría. Versículos 22 al 24. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Nuevamente, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Perdón, eso no me gustó, va a decir una señora. ¿Cómo así? ¿Que en todo? No, señor. Vamos a ver, esperen un momentico, no se me adelante. Usando otra versión dice las casadas, usando Reina Valera dice las casadas, estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. ¿Sí? Eso parte de un principio, es que el esposo es cabeza de su esposa
Y el símil es así como Cristo es cabeza de su iglesia. Ojo, ojo, porque aquí está el punto importante. No es un sometimiento producto de la filosofía del mundo. Viene del sometimiento que es producto de que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Y debe ser así, de la misma manera. Así como, es como si yo dijera, de la misma manera que como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de su esposa. Y entonces les decía que la palabra esa en todo no nos gusta mucho, ¿cierto? Y de verdad, uno ha visto mucho de eso, de esa maldad. Como hay individuos, hay hombres que dentro de su actitud machista, claramente misógina, destruyen la integridad de las mujeres porque aquí se me respeta, a mí se me obedece y usted tiene que estarme obedeciendo a mí. ¿En qué? En todo. Y yo hago aquí lo que se me dé la gana. Sí, no se trata de eso. ¿Cuál es la diferencia principal entre el concepto bíblico y el concepto del mundo? ¿Sí? ¿En dónde está la diferencia entre el modelo machista, negativo, malo, y el modelo cristocéntrico? Recordemos que todo esto gira alrededor de Cristo, porque hemos dicho que todo esto tiene como marca de referencia dos cosas. Uno, vivir como olor fragante delante del Señor y la reverencia que se merece Cristo. ¿Listo? Entonces, Cristo, ¿cómo ejerce la autoridad sobre su iglesia? ¿Como un tirano? No, con amor. ¿Sí? Cristo ejerce su autoridad fundamentado en el amor, un amor que lo llevó a dar su vida en la cruz. Por eso es que no podemos aislar los versículos 21 y 22 y anteriores, de 23 en adelante, y de 24 y de todos los que vienen ahí en adelante, porque nos da el marco y recordando que es unos a otros, unos a otros. Entonces, la autoridad la ejerce el Señor Jesucristo como siervo. ¿Sí? La autoridad está puesta al servicio sacrificial de su iglesia. Entonces, así es como Él es cabeza. Entonces, yo les pongo este ejemplo cuando hacemos el curso. Imagínense, yo como soy médico pienso en esos términos. Imagínense un epiléptico. ¿Saben cómo es un epiléptico? Es una persona que tiene en su cerebro un problema eléctrico. Por alguna razón hace descargas anormales en su cabeza. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ocurren esas descargas? Cuando no está funcionando eso, pues el epiléptico es como cualquiera de nosotros. Pero cuando empiezan esas descargas anormales e inadecuadas, el cuerpo empieza a moverse de una manera completamente anormal, inadecuada. Puede caer al suelo, puede lastimarse, se muerde la lengua, se lastima y puede aún llegar a la misma muerte por esa actividad eléctrica anormal en la cabeza. Entonces, eso es una cabeza que dispara anormalmente, le hace machismo, le hace estructura del mundo. Así es la estructura del mundo y por eso vemos tanto dolor y aún muertes de mujeres. Pero ¿cuál es la estructura normal? La estructura normal es que la cabeza emite órdenes que redundan en beneficio del funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces no es una cabeza loca, es una cabeza que emite sus órdenes y sus descargas eléctricas en función del buen funcionamiento de todo el cuerpo. ¿Cierto? Así es aquí igual. Entonces, supongamos que mi brazo pudiera entender lo que le está mandando la cabeza y pudiera de alguna manera racionarlo. Eso es un supuesto porque no es así. Y en este momento le estoy diciendo a mi mano que se mueva y mi mano no tiene la capacidad de decir no, sino que ella se tiene que mover, ¿cierto? Pero supongamos por un momento que lo pudiera hacer. Entonces,
¿Qué sucede? Mi cabeza está detectando porque en mi boca hay una sensación de resequedad. Entonces, le está mandando a mis manos que destapen la botellita, al brazo, perdón que me demore, que levante y lo lleve a la boca. Calme mi sed. ¿Entendemos el punto? Entonces, así es el asunto de la cabeza. Entonces, imagínense que la mano dice, no, ¿por qué yo tengo que abrir la botella, levantarme y mandarla a la boca? ¿Por qué? Entonces, supongamos que lo hace. Entonces, no va a calmar la sed. Como no calma la sed, no hay agua. Como no hay agua, no llega suficiente fluido a la mano. ¿Quién termina perjudicada? La mano. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con la esposa. Si la orden es buena, ¿sí?, redunda en beneficio de la esposa. Entonces, el marido que gobierna con sabiduría, gobierna por el beneficio de su esposa. Y por esa razón, al someterse de esa manera como dice en la palabra que debe ser, la esposa va a estar bien. Y créanme que la gran mayoría de las veces que nuestras esposas no están bien, es porque nosotros no sabemos cómo es el asunto, lo hacemos mal. Y es una realidad, ¿sí? Entonces, según esto, según la misma palabra, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, la dirección del esposo cabeza para su esposa debe ser adecuada, porque además son una unidad, ¿cierto? Si no dirige adecuadamente es una desunidad, es un despropósito. Entonces, el servicio sacrificial, el amor del esposo redunda en una esposa que marcha bien. Si el cuerpo lo hace, si la cabeza lo hace mal, el cuerpo marcha mal. Entonces, aquí viene el mazazo en la cabeza de los esposos, ¿sí? Y eso es una de las cosas que a mí más me cuestiona en mi vida familiar y en la vida con mi esposa. ¿Quieres ver cómo está la vida de la familia? No mires al marido, mira a la esposa. Si ella está bien, si ella está contenta, si está tranquila, si está saludable, muy seguramente yo lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Por eso es que yo a veces vivo un poquito angustiado. Si detecto alguna cosa en mi esposa, yo me angustio. Y no me pongo a pensar qué será lo que se le metió en la cabeza a mi esposa, sino qué será lo que estoy haciendo mal. Y es una realidad, ¿sí? Y nos pasa muy seguido. Espero que nunca lo dejen de pensar, porque en parte es el principio de retomar y volver cuando estamos haciendo las cosas mal. Sigamos, vamos al versículo 25, ¿sí? Hemos oído decir entonces que la Biblia es un texto que es opresivo y machista, ¿sí? Que el apóstol Pablo era un macho chauvinista. Sí. Van a ver que no, aquí se van a dar cuenta que no. Dice el versículo 25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y aquí la palabra es así como. ¿Cuál fue la manera como Cristo se entregó por su iglesia? Pues dio la vida en la cruz. ¿Para qué? Versículos 26 y 27, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, ¿cierto? Entonces eso también es un llamado de atención para los hombres. Su merced sea la que ore, su merced sea la que lea la palabra y enséñale a los chinos. ¿Sí? Estoy hablando así medio a lo boyacense, enséñale a los chinos usted. ¿Sí? Por allá en otro lado dirían los guambitos, ¿sí o no, mi pastor? Sí. ¿Sí? No
Porque si el Señor purificó a su iglesia lavándola con agua mediante la palabra, como es un así como, la responsabilidad principal de la enseñanza de la palabra y la instrucción en la casa, ¿de quién es? Del esposo. Entonces, para que esposos no nos recarguemos en nuestras esposas, que son las que oran, ellas son más religiosas que nosotros. Yo tengo que enfrentar el mundo, tengo que ser práctico. No, yo tengo que ser el que dé el principio para la dirección de mi hogar. Y no puede ser que un hombre quiera dirigir como Cristo amó a la iglesia sin tener un entendimiento, sin conocer la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que presentarla así como Cristo presenta a la iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El marido tiene la responsabilidad, así como, de presentar a su esposa como radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Bonito, ¿no? A trabajar, maridos. La razón del amor sacrificial hasta entregar mi vida por mi esposa es que ella sea presentada a Dios radiante, sin mancha, ni imperfección, santa e intachable. Yo suelo decirle a los jóvenes cuando están haciendo su prematrimonial, cuando tu esposa se presente delante de Dios, todo defecto, toda mancha y toda imperfección que el Señor encuentre, no le va a decir, ¿y tú por qué te llegas aquí? Sino va a decir, venga usted para acá, marido. ¿Por qué ella se presenta así? Duro, ¿no? Pero es la realidad según lo que estoy leyendo. O yo lo leo así, de pronto es que a mí me gusta darme palo. Pero yo lo entiendo así. Yo lo entiendo así. Versículos 28 y 29. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces, ¿eso qué implica? Tiene una serie de implicaciones y vamos a poner aquí unos puntos. Primero, que el marido debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. ¿Sí o no? Eso dice. Eso implica que si alguna vez yo tengo que ponerle el pecho a una bala para que no le caiga la bala a mi esposa, yo debo estar dispuesto. Maridos, levanten la mano si le van a poner el pecho a la bala. Bueno, espero que sí. El que no lo haya hecho, por favor, revísese. Sí. Pero es mucho más que eso. Quiere decir que el marido debe morir cada día a sus deseos de vivir para sí mismo y estar dispuesto a renunciar aún a lo más preciado por el interés de la santidad y el bienestar de su esposa. Y entonces ahí es donde yo me pongo a veces a revisar y a tratar de chulear y yo digo, en mi propia vida digo yo, ay, y es una realidad. Pero gracias que el Señor es misericordioso y me sigue manteniendo con vida y no ha mandado un rayo para que me caiga encima. Segundo, como se cuida el propio cuerpo, se debe cuidar a la esposa. Esto implica de darle amor, debe interesarse por ella, proveer para comida, vestido, techo, salud y todo aquello que contribuya al crecimiento de ella. Señor, detén tu rayo, por favor. Tercero, no hay lugar al odio, al resentimiento, al menosprecio o a la violencia, de la misma manera como no se odia ni se desprecia el propio cuerpo. Cuarto, vamos 3, ¿cierto? Todo cuidado que el hombre consideraría para sí mismo debe estar dispuesto a entregarlo de la misma forma para el cuidado de su esposa. No tiene explicaciones. Quinto, era lo que les decía antes. El objetivo principal es que al presentarse la esposa ante el tribunal de Cristo ella sea enteramente aprobada.
Todo aquello en lo cual la esposa no refleje el carácter de Cristo es responsabilidad del marido delante de Dios. ¿Todavía piensan que el apóstol Pablo era machista? No, no es cierto. Al contrario, los maridos, no, hombre, usted sí nos la puso difícil. Vamos a ir a resumir poco a poco y vamos a ir llegando al quid del asunto, ¿sí? En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Entonces, aquí viene una consideración práctica para un mundo como el actual, en el cual vemos cada día que hay maridos que están maltratando a sus esposas, ¿sí? Que están aprovechándose de ellas, que las lesionan, que las vejan, y a veces pensamos que es que les pegan simplemente, pero no, hay cosas que son peores. Es cuando con la palabra se ofende a la mujer, ¿sí? Se le lastima. Es que usted sí es bruta, ¿no? ¿Sí? Usted no sirve para nada. Esa comida que usted hace es terrible. Mire a ver si mejora. Porque hay una vecina que cocina mejor que usted. Sí. ¿Sí? Todo eso duele, daña. ¿Y cuántos hemos dicho palabras? Digo hemos porque tengo que reconocerlo. ¿Cuántas veces no hemos dicho palabras que son ofensivas para nuestras esposas? Dañinas. ¿Sí? A veces hemos llegado a hacer mucho tanto que yo creo que alguna vez la mujer dirá, ¿sabe? Mejor pégueme en vez de decirme lo que me está diciendo. Porque de verdad lo que usted dice es muy doloroso. Y ¿sabe qué es lo peor? Que le estamos enseñando a nuestros hijos que esa es la manera como se debe tratar a una mujer. A mí a veces me preocupan, y lo he pensado mucho en estos días a propósito de la muerte de este joven, de Jason Jiménez, ¿sí? Me duele mucho, ¿sí? Pero tengo que reconocer que sus canciones eran muy inconvenientes, ¿sí? ¿Cómo es posible que lo que alimente la mente de los hombres, especialmente los hombres jóvenes, sea: a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres? Sí. Y eso se nutre mucha gente. Dicen, ¿por qué hay tanto adulterio? Vaya y mire usted las letras de las canciones. Vaya a ver lo que entra. ¿Dónde están los cantantes, los autores temerosos de Dios que componen canciones para edificación de la familia? ¿Dónde están? Es que eso no vende. No, hay que empezar a pensar en cambiar el chip. ¿Sí? Y que las personas, los que cantan, los que son artistas, empiecen a pensarse como transformadores de la nación. Ellos transforman la nación, todos esos cantantes de músicas, de ese tipo de canciones. Y por eso celebro que esta canción de René González la haya transformado Jesse Uribe en ranchera. ¡Qué bueno! Porque eso es un principio de cambio y ojalá puedan ser muchos más los que hagan eso, pero no esperemos que lo hagan los cantantes del mundo. Tenemos que hacerlo los que estamos. Y nosotros los hombres debemos dar el ejemplo, ¿sí? En todo sentido. Entonces, ¿hasta qué punto debería llegar la sumisión de la mujer a su marido? Dice que en todo, pero hay algunas cosas en donde yo quiero hacer una aclaración. De ninguna manera la mujer tiene por qué ser vejada o abusada por su marido, porque eso contradice el mandato de amar a la mujer como a sí mismo. Entonces, en la medida que un hombre se porta de esa manera, pierde su derecho de autoridad sobre su mujer. Y una mujer no tiene por qué soportar eso. ¿Sí? Pero es que es marido y entonces yo tengo que soportarlo todo. No, no y no. No es verdad. Es el marido que actúa en el temor de Dios por reverencia a Cristo, que se somete como ella se somete, el que
obtiene de Dios el derecho a hacerlo, no el que la lastima, la lesiona y la golpea y la ofende. Ese no. Segundo, y es que la mujer nunca, jamás debe ser obligada a hacer algo que vaya contra la voluntad de Dios. Si el mandato de un marido va en contra del mandato de Dios en su palabra, entonces una mujer no está obligada a obedecer. Porque es que si no, es que está en todo. Entonces si el marido le pide que estafe, que robe, que mate, entonces la mujer tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo, porque hay una autoridad que está encima, que es la autoridad de Dios. Entonces, otra cosa que yo quiero recalcar es la reciprocidad, porque hemos dicho que es unos a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que se trata de la gloria de Dios y que la familia es el ejemplo más maravilloso de la expresión del carácter de Dios. Entonces, vemos que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de alguna manera sean rebeldes uno con el otro, no. O que se violente de una manera involuntaria, ¿sí? Dentro de la deidad. O que haya palabras altisonantes, dañinas, destructivas dentro de Dios mismo. Si nosotros entendemos por la palabra de Génesis 1:27 que la familia es expresión de la imagen y semejanza de Dios, no hay lugar para que la familia robe la gloria de Dios expresando el carácter del mundo y no el carácter de Dios. Entonces nos toca a todos nosotros revisarnos, y la revisión tiene que ser profunda, porque de alguna manera hemos permitido que el mundo dicte la forma como la familia hace las cosas. De alguna manera, la creación, dice en la palabra, aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, nuevamente, yo sé que los animales son seres instintuales y los árboles no tienen pensamiento, pero si de alguna manera los animales y los árboles vieran lo que es la familia humana de nuestros tiempos, si lo pudieran hacer y lo pudieran razonar, entendiendo que ellos esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿qué pensarían de Dios? ¿Así es como se porta Dios? ¿Así es Dios? Digo yo, esto es hipotético. No es que vayan a decir, el pastor dijo que los árboles piensan y que están... No, es que estoy poniéndonos en la perspectiva para que nosotros veamos cómo es nuestra responsabilidad delante de la mismísima creación de reflejar el carácter de Dios como familias. ¿Por qué? Porque en últimas, volvamos al versículo, sométanse unos a otros por reverencia de Cristo. Y en el otro versículo que nosotros veíamos, que seamos olor fragante delante de Dios. En últimas, se trata de que la familia exprese la gloria de Dios a toda la creación. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos como familias, como esposos, como esposas, como hijos, ¿mi familia refleja la gloria de Dios? ¿Expresa la gloria de Dios? Qué triste tener uno que reconocer que en gran parte no. ¿Sí? Y la responsabilidad es nuestra, porque hemos permitido que los conceptos del mundo inunden y terminamos haciendo las cosas que no son. Ahora, durante el curso de nuestra vida pueden suceder cosas que hagan que lo que nosotros en determinado momento pensábamos que era lo más conveniente, ahora ya no lo es. Por ejemplo, yo me pongo a pensar ahorita que cuando éramos jóvenes con mi esposa, pues entonces teníamos mucha vitalidad, era como y entonces van pasando los años. Y cuando van pasando los años ocurren cambios en nuestra fisonomía, en nuestra anatomía y fisiología, ¿sí? Que determinan una serie de fenómenos que nos hacen ya no lo mismo que antes. Pues nos toca hacer las adaptaciones. No podemos esperar que lo que era hace 20 años, ahora lo sigamos haciendo igual. Tenemos que ser sabios
en la forma en que la familia la dirigimos y hacer las adaptaciones. No esperar, es que esa vieja ahora se volvió aburrida, vive de mal genio, ¿sí? Y no entiende que hay unos cambios en esa mujer que determinan cómo se está comportando. Y no es por capricho. Entonces, el hombre sabio, ¿qué tiene que hacer? Hacer las adaptaciones. Entonces, estoy diciendo el hombre sabio, ¿cierto? El hombre amoroso tiene que saber hacer las adaptaciones, ¿sí? Entonces, primera pregunta era, ¿expresa nuestra familia la gloria de Dios? Vamos a ver cómo está hoy el test. Y la otra es, en nuestra familia, ¿nos sometemos unos a otros? ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Qué significa para la mujer someterse? Sujetarse al marido. ¿Qué significa para el hombre someterse? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sencillo. Vaya a hacerlo, pero nos toca hacerlo. Porque tenemos una responsabilidad delante de nuestra sociedad, delante de nuestro tiempo, delante de las generaciones siguientes y aún delante de la creación, de reflejar el carácter de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, hacer esta reflexión de la palabra. Señor, tú eres bueno y nos has dado indicaciones de cómo tenemos que vivir. Te pedimos perdón porque hemos de reconocer que hemos fallado y no hemos expresado tu carácter a través de familias sanas, familias que expresan el amor de sacrificio, sino que hemos tratado de imponernos, hemos tratado de poner conceptos del mundo por sobre las cosas que tú mismo nos has enseñado. Y hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor. Tenemos que reconocerlo. Te pedimos que nos ayudes a cambiar el curso, que las verdades de tu palabra con respecto a todo lo que tenemos que hacer en la familia sean instaurados. Y por eso es que estamos haciendo este estudio, Señor. Y vamos a estarlo haciendo durante estos meses, porque queremos darte a ti la gloria, Señor, y solo a ti. Queremos, Señor, que nuestras esposas sean esposas radiantes, claras, felices. Queremos que nuestros hijos vivan en obediencia. Queremos, Señor, poder caminar por la vida confiados porque tú, Señor, nos estás guiando y vemos el resultado de eso. No queremos ver familias destruidas. No queremos ver que en la iglesia tuya, Señor, haya divorcios, haya separaciones, haya violencia. Queremos reflejar tu imagen, Señor. Te pido yo que para cada uno de nosotros, nuestros hogares en particular, expresándote nuestra solicitud de perdón y de restauración, que para cada una de nuestras familias haya tu bendición y que este sea el carácter que reflejemos, el tuyo. Tu amor sacrificial, Señor, el amor agape. Que aquellas cosas que han contaminado nuestro caminar sean quitadas, Señor. Volvemos y decimos como el salmista: examíname, oh Dios, examínanos, oh Dios. Conoce nuestro corazón y mira nuestros pensamientos y ve si hay en ellos caminos de perversidad y guíanos por el camino eterno. Así, Señor, te pido que bendigas cada una de las familias del tabernáculo y que todo esto que estamos aprendiendo sea aplicado y podamos recibir tu bendición y traer tu gloria. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.